Yo soy un economista, soy profesor universitario y sobre todo una persona que se cansó de ver la decadencia de este país y que decidí involucrarme y meterme en el barro de la política para lograr reconstruir este país y salir adelante y que volvamos a tener el brillo que tuvimos a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. ¿Por qué decidiste estudiar economía? Mira, decidí estudiar economía por las razones incorrectas y me apasioné por las razones correctas. Okay. O sea, decidí estudiar economía cuando fue la crisis de la tablita cambiaria. Sí. Yo tendría 10, 11 años cuando fue eso. Y básicamente yo lo que veía es que como consecuencia del despiole que había con la inflación, con el tipo de cambio, y había gente que de repente de que le iba bien pasó a estar mal, y gente que de repente estaba mal y de repente se recuperó. Al ver todo eso dije, bueno, si yo quiero que me vaya bien económicamente en la vida, tengo que entender cómo funciona la economía, voy a estudiar economía. O sea, con lo cual yo creo que la elegí por las razones incorrectas. ¿Y siempre fuiste liberal? Perdón. Eso es otra cosa. Y después me apasioné por las correctas. Claro. Que eso fue en el año 89, la hiperinflación de Alfonsín. Yo estaba en primer año de la facultad. Obviamente estaba haciendo Economía 1. Yo estudiaba que cuando los precios suben, la cantidad de demanda baja. Claro. Y yo, acompañando a mi mamá en el supermercado, lo que pasó fue que veía a unas chicas con unas pistolas que remarcaban los precios y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces yo dije, o lo que estoy estudiando está mal o yo soy un tonto. Claro. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol. Yo en ese momento estaba en el plantel profesional de Chacarita y me dediqué a estudiar. Y a los 20 años escribí mi primer artículo académico. Mirá. Que se llama La hiperinflación y la distorsión de los mercados, y armé un modelo con expectativas adaptativas que hacía que conforme se aceleraba la tasa de inflación, vos te convenía estoquearte para protegerte del dinero, era una forma de salir del dinero, y eso terminaba generando una situación de contracción de oferta, y frente al aumento de la demanda, dado el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, vos te ibas a un equilibrio donde las cantidades caían y los precios subían. Sí, ¿y te dolió dejar de jugar al fútbol? No, para nada. ¿Fue un cambio necesario? No, fue absolutamente convencido. Es decir, si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber estudiado economía. De hecho, estoy feliz por haberlo hecho. ¿Te acordás cuál fue tu primer trabajo? Mirá, mi primer trabajo literalmente fue cuando todavía estaba en el secundario y mi papá había armado un club de tenis y yo trabajaba en la barra. ¿Lo ayudabas ahí? No, él no iba, así que estaba yo. ¿Eras vos? Sí, en realidad lo hizo con otros socios y estaban los hijos de los otros socios y yo. ¿Y te arrepentís? O sea, con lo cual conozco lo que es laburar desde los 16, 17 años. ¿Te arrepentís de algún periodo de tu vida en el que capaz no hayas tenido el mismo pensamiento económico que ahora? No porque es aprendizaje. O sea, yo por ejemplo en la universidad me formaron en post-keynesianos. Claro. O sea, digo, todo lo que se llama los keynesianos tardíos y mucho también estructuralismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, la realidad es que tratar de implementar eso a mí me llevaba a un continuo fracaso de que eso no explicaba nada, que eran todas explicaciones berretas. Entonces me puse a Reloaded y la primera maestría que hice, que le hice en el IDES, estudié keynesianismo a full. Claro. También me sentía bastante frustrado con eso. Después, cuando hice mi segunda maestría en el DITELA, ahí ya más con un formato neoclásico, yo ya con muchos años de dar clases de microeconomía y equilibrio general, ahí sí me sentí mucho más cómodo, y cuando vino la crisis subprime se me quemaron los papeles. Claro. Entonces,
porque hasta ahí yo era un enamorado de Real Business Cycle, o sea, estaba fascinado con todas esas cosas, me encantaba. Y se me quemaron los papeles ahí, y entonces agarré y volví a Friedman, volví a Keynes, y empecé a repasar a todos los autores. En un momento dije, bueno, pará, la economía, ¿sabes qué? Es crecimiento económico, porque claro. ¿cómo arrancó? Con Adam Smith, y el libro más conocido de Adam Smith se llama Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Tardó 10 años en escribirlos. Y básicamente ahí Adam Smith deja las bases de lo que es la teoría del crecimiento económico. Y ahí yo entonces empecé a dedicarme a los temas de crecimiento económico, hacía mi laburo de economista y me resolvía los problemas de la macro de la forma que me sacaba el problema de encima. Y me dedicaba a hacer cosas que de repente se miran en 50 años, 100 años, claro. Entonces mucho no me preocupaba. Pero todo también tiene un final, porque cuando mirá lo que me pasa, me toca ir a exponer al World Economic Forum sobre crecimiento y demografía sí. Y crecimiento. Y cuando me pongo a estudiar en serio los temas de demografía y crecimiento, me encuentro con un venezolano que se llama José Luis Cordeiro. Sí. Y que había trabajado en la construcción de las series de Madison. ¿Y qué es lo que tienen esa construcción? Que vos mirás que el crecimiento, si mirás la historia del PBI per cápita del mundo, hace lo que se llama un palo de hockey. Sí. Entonces, y el problema es que la contracara de eso, en la teoría económica, son los rendimientos crecientes. Eso es considerado para la teoría neoclásica un fallo de mercado. Es decir, quiere decir que hay estructuras concentradas. Y a mí había algo que me llamaba la atención, porque ¿cómo podía ser que para la teoría económica los monopolios fueran malos y cuando el mundo arrancó con el capitalismo, la pobreza extrema era del 95% con una población de menos de 1.000 millones de habitantes, y cuando vos mirás, no sé, en el año 2000 tenías 6.250 millones de seres humanos en el planeta y la pobreza extrema había caído, no sé, al 15%. Sí. Pues sí, pero pará, ¿cómo es esto? O sea, no hay algo que no funciona. ¿Cómo algo que sacó tanta gente de la pobreza puede ser malo? Y ahí, una de las personas que trabajaba en mi equipo en Corporación América me pasó un paper de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Ahora uno de los nombres de tus perros. Sí, de hecho, salvo Conan, que es el primero, todos los demás tienen nombre de economistas. De hecho, Murray se llama Murray por Murray Rothbard. Digamos, después está Milton, que es por Milton Friedman, Robert, que es por Robert Lucas, y Lucas por Robert Lucas también. Claro. ¿Y cómo es? ¿Leíste el paper? Sí, y eso me cambió la vida. Y ahí definiste, que la que la inflación era únicamente monetaria. No. Eso yo ya lo traía ya desde hacía rato, cuando ya te diría que ese problema ya lo tenía claro, ya pasado el año 2000 lo tenía hiperclarísimo. Es decir, yo ya me había desencantado con todas estas estupideces de las teorías estructuralistas, todas las teorías no monetarias, la gansada de la puja distributiva, todas esas cosas. Digo, ya a esa altura ya sabía que eso era todo porquería que no servía para nada. ¿Cómo fue para vos el paso hacia la política y a referenciar el movimiento liberal en Argentina? Mira, yo no es que me convertí en popular de un día para el otro. Es decir, que hubo un salto discreto. No, esto venía ocurriendo. O sea, pensá que cuando nosotros hicimos el libro Libertad, 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 quedamos segundos ese año en ventas. Claro. Nos ganó, Cristina con, ¿cómo era que se llamaba? Sinceramente. Sí. Viste, la ciencia ficción le ganó a la libertad ahí. Después, lo otro que a mí me pasaba, por ejemplo, yo caminaba una calle, ¿no? Yo tardaba 1 hora en caminar una calle, una cuadra.
de las fotos que hacía. La diferencia es que ahora es como que es toda una mega escala. Claro. ¿Qué sé yo? Yo, siendo, digamos, economista, no político, yo ya había dado afuera charlas para 5.000 personas. Pero hoy, ¿me entendés? Es casi natural. O sea, hemos hecho presentaciones monstruosas, ¿no? Como las dos de Parque Lezama, o cuando hicimos en Córdoba con 18.000 personas, o en Mendoza con 20.000, presentando, por ejemplo, la dolarización, o, por ejemplo, en Tucumán 30.000. Es decir, lo que ha pasado es que se fue de escala. ¿Y qué te genera eso vos? Bueno, hay dos elementos. Uno es, a mí me produce mucha satisfacción cómo las ideas de la libertad están llegando a la gente. Eso a mí me parece una cosa maravillosa. Hay una anécdota que cuenta el queridísimo Berti Venegas Lynch, el hijo del prócer, sí, o sea, Alberto Venegas Lynch hijo, y dice, cuando yo estaba haciendo la obra de teatro El Consultorio de Milei, que era una charla de economía con humor, y lo recuerdo a Diego Zucalesca haciendo el paciente atribulado, a Claudio Rico que hacía las imitaciones, mi hermana que hacía de mi asistente, que dicho sea de paso, había fotos de mis hijitos de 4 patas, o sea, de Conan, de Murray, Milton, Robert y Lucas, que estaban con fotos de Mises, con fotos de Rothbard, con fotos de Adam Smith. De hecho, la obra se la dedicaba a Adam Smith, a papá, y se lo dedicaba también a los chicos. Y después del otro lado tenía cuadros de Friedman y Hayek y uno de Keynes. Y con el de Keynes, o sea, cuando Rico me imitaba a mí, es más, jugábamos a los dardos. Era tu universo perfecto. Sí, era muy divertido, pero hubo un momento que la batalla cultural se saturó. Básicamente, cuando Alberto Fernández consigue el resultado tremendo que consigue en las PASO, que terminaron oficiando como si fuera una primera vuelta, eso fue muy choqueante. Y yo me acuerdo que no podía parar de mirar el televisor, y justo el único canal que estaba transmitiendo, o sea, a las 3 de la mañana, sin estar repitiendo, era Crónica. Y aparece un pseudoeconomista, que dice que es economista, pero no es economista, y que decía que ahora en el gobierno de Alberto había que censurar a todos los economistas liberales. ¿Te acordás quién es? Sí, claro, pero no vale ni la pena mencionarlo. O sea, pero así de... Pero después, claro, esa persona, que es... Nadie se puede tomar en serio a ese monigote, lo vi muy cercano a Leandro Santoro. Mira. Y sucede que Leandro Santoro era el asesor de medios de Alberto, y Leandro Santoro directamente sí pidió por mi censura. Lo hizo en el programa de Fontevecchia, donde dice porque la culpa es de los medios, que cómo le pueden dar entidad a un loco con los pelos todos revueltos, ¿sí? Y que diga que hay que eliminar el Banco Central. Dale, 2 más 2 es 4. Y es más, es tan cobarde que cuando Fontevecchia le dice quién es, le dice, no, te lo digo fuera del aire. Mirá. Pero en C5N 2 veces pidió por mi censura. Ahí yo me di cuenta que la batalla cultural estaba complicada y que me parecía que la única forma de enfrentarlos era directamente meterse en el barro y dar la pelea desde el barro. ¿Y cómo es convivir con las formas de la política viniendo de afuera? Es decir, los aprietes, los intentos de coima, las operaciones. Mira, al principio te molesta. ¿Te impacta? Sí, pero después te acostumbras. Mira, yo, digamos, en un momento tenía un asesor, me dijo, mira, necesito que me digas qué esqueletos en el ropero tenés. O sea, si tenés muerto en el placar. Claro, ¿no? O sea, para prepararse. Y le digo, no tengo ninguno. Me dice, igual te los voy a buscar. Entonces estuvo 2 meses y entonces me dice, mira, terminamos la investigación. Ah, bueno, qué bueno. Ahí no encontramos nada. Ah, qué bueno. Bueno, eso es lo malo, te lo van a inventar. Así es que el tema es ese, o sea, tengo claro que me van a inventar cualquier cosa y cuanto más alto estemos en los números, son capaces de decir cualquier cosa. Yo me imagino, la próxima operación son capaces de decir que hasta maté a Kennedy. Y sí, escúchame, me acusan del plan Cóndor, yo no había nacido. Mira.
Ahora, Javier, quiero migrar hacia el plano futuro. Quiero que me cuentes con cuántos ministerios te quedarías y qué función cumpliría cada uno si fueras presidente. Son 8 ministerios los que van a quedar. Sí. Va a quedar el Ministerio de Economía, que obviamente se va a ocupar de la economía. Vas a tener relaciones exteriores, vas a tener infraestructura, que ahí nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el modelo y lo vamos a llevar al modelo de la chilena, Sí. que es lo que tiene que ver con la iniciativa privada, ¿sí? Pero nosotros además hemos hecho mejoras que tienen que ver con trabajos que le hicieron los peruanos y los suizos para que funcione mejor. No solo eso, digamos, vamos a poner un ministerio que va a llevar el nombre del Ministerio del Capital Humano. Okay. El Ministerio del Capital Humano va a tener, por un lado, toda la parte de la niñez, va a tener una parte que tiene que ver con la salud, tiene que ver una parte con la educación y eso interrelacionado con el trabajo. ¿Para qué? Para que vos vayas formando a los individuos en capital humano, ya sea de primera generación, que se alimenten, Claro. que tengan salud, y de segunda generación, que tiene que ver con la educación, para que la gente paulatinamente vayan dejando los programas sociales y se puedan reinsertar en el mercado laboral. Ahí ya te pasé 4. Sí. Después tenés seguridad, ¿sí? Que se encarga de los temas de seguridad interior, que nosotros estamos planteando una reforma de las leyes de seguridad interior. Defensa, reformar la ley de defensa nacional. Obviamente que dentro de estas cosas también vas a tener que modificar lo que tiene que ver con la inteligencia, con el sistema carcelario. Claro. Y eso, digamos, lo tenés que ver, por ejemplo, con el tema de justicia. Nosotros decimos que nace una nueva doctrina. Acá se murió la doctrina Zaffaroni y acá el que las hace la paga. Donde lo de gorro azul se hizo lo bueno y los que usan el trapo en la cara y los palos son los malos. ¿Y qué referencia de país en términos de seguridad tenés? Bueno, pero fíjate lo que pasó en Nueva York. En Nueva York, a inicios de la década de 60, empezaron a aplicar las ideas que después trajo acá Zaffaroni. Sí. Bueno, eso hizo que en 20 años Nueva York fuera la ciudad más riesgosa del mundo, la ciudad más peligrosa del mundo. Bueno, y después vino Giuliani y aplicó todo lo que se llama el análisis económico del derecho, inspirado en Gary Becker, en un artículo que publicó en el año 68, que se llama Crimen y Castigo, y que lo escribió cuando él estaba viviendo en Nueva York, que estaba dando clases en Columbia. Así que la verdad es que la evidencia empírica está de nuestro lado. Claro. Justicia ya te lo dije. Y después, que es el que voy a definir ya al último de todos, que es el Ministerio del Interior, porque es el ministerio más político de todos. Claro, sí. ¿Me querés contar cómo ordenarías el ámbito fiscal? Te lo preguntaron 1000 veces, pero te lo repregunto. ¿Y el ámbito monetario? Sí. En el plano fiscal, bueno, de hecho nosotros hablamos del plan motosierra. Sí. En realidad estas cosas que estoy contando son solamente una parte de las reformas de primera generación. Hay reformas de primera, de segunda y de tercera generación. En las reformas de primera generación entra la reforma del Estado. La reforma del Estado implica reducir el gasto público, reducir impuestos y eliminar regulaciones. Sí. En la reducción del gasto público, nosotros vamos a eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada la chilena, y de eso, digamos, está trabajando fuertemente el Ministerio de Infraestructura en la sombra. Otro tema que también es muy importante es la eliminación de las transferencias discrecionales de nación a provincia, que es un número enorme, que son 5 puntos del PBI apenas. También estamos trabajando en la idea de eliminar los subsidios económicos completamente, que básicamente es recalibrar la ecuación económica financiera del contrato, no como lo hizo Aranguren, que lo hizo gradual y mal, Claro. sino que lo haces recalibrando todo el contrato. Y fíjate que ahí tenés 5 puntos más. Y tenés lo de la eliminación de la obra pública. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tocas todo eso? Y de ahí muerden todos los políticos. Otra cosa en la que queremos avanzar es en la privatización de empresas. Es decir, nosotros creemos que es un oxímoron, digamos, una empresa estatal. Y también, digamos, creo que hay que eliminar los regímenes de privilegio en términos de jubilaciones. ¿Y crees que está bien la última renegociación de la deuda? El canje reciente, Sí, reciente. digo, el rollover es parte de la vida misma. Que, digamos, la pregunta es, digamos, dado que la CUNSA, digamos, o la Espina, y Tetaz, y todos los economistas que tienen Juntos por el Cambio, que hizo ese documento que tiene fallas técnicas,
habría que preguntarle a ellos qué opinan, porque, ¿no? ¿Quién fue el del reperfilamiento? La CUNSA. Entonces, la verdad es que ahí plantear esa discusión con errores técnicos es un problema. O sea, y aparte, vos hiciste algo peor todavía. Es decir, vos lo que tenés que analizar ahí es, vos tenés una situación de dos tipos que están en la lona. El Estado está en la lona y los bancos están cargados de títulos de la deuda argentina, ya sea del Banco Central o del Estado. Entonces, el rango de negociación, ¿cuál es? Están todos viendo cómo hacen para que no exploten, para no quebrar. Claro. Es lo mismo que el fondo. El fondo, es hiperlaxo con Argentina. ¿Por qué? Y porque sabe que si no, lo quiebra. Entonces, en ese sentido, me parece que meter la política en algo tan básico como un problema de rollover, es decir, el gobierno va a tratar de hacer todo para que no le estalle. ¿Me entendés? O sea, el gobierno va a hacer todo lo posible para que estalle después de las elecciones. Próximo. Sí, que pueden ser ellos mismos. Claro. ¿Me comprendés? Pero lo que les importa es tener el poder. Entonces ahí lo que vos tenés es que claramente no es... O sea, me parece que ahí eso lo estuvo mal enfocado por parte de Juntos por el Cambio. Para algo tan natural que es el rollover de la deuda. Claro. Que de hecho, ¿me entendés? Para mí no fue exitoso el canje, pero lo logró y evitó que le estallara la bomba de pesos ahora. Mucho más violento fue lo que hizo la CUNSA unilateralmente, que es un default. Hoy, si no me equivoco, se levantó el acampe el 9 de julio. Te quería preguntar, ¿qué pensás de los piqueteros y qué harías con esa masa? A ver, los piqueteros hacen todo eso porque básicamente la reta se los permite hacer. Él dice que va a darle seguridad a la Argentina y no puede manejar los piquetes. O sea, durante toda su gestión, los piqueteros hicieron todo lo que se les dio la gana. ¿Y qué harías con ellos? Lo primero que tenés que hacer es, a los cabecillas, ¿sí? Agarrás y los metés presos. Los metés presos. Además, le sacás el gerenciamiento, que dejen de ser los gerentes de la pobreza, y se los das a tipos que tienen el acceso directo, claro, que son los intendentes. Si el intendente, lo que no se dan cuenta es que el intendente te está pateando la calle todo el tiempo. Si se hace el loco, lo van a buscar. Entonces, es otra forma de hacer política y obviamente que vos después le podés pedir contraprestaciones y los tenés forma de auditar. A estos tipos le estás dando guita para romper el sistema democrático. Dale. Claro. Javier, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? El déficit fiscal. Cuando vos mirás la historia Argentina desde el año 1901 hasta ahora tuvo 22 crisis. 20 tienen origen fiscal. Y algunas tienen mucho déficit fiscal y otras un escándalo fiscal. Y detrás de ese escándalo fiscal hay una cuestión filosófica, que es lo que yo llamo el modelo de la casta política. Llamalo populismo si querés. Que te dicen que donde hay una necesidad nace un derecho. Sí. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas y los derechos alguien lo tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces ahí tenés una tensión, un cruce. La economía y el libre mercado lo resuelve vía el sistema de precio y propiedad privada. Ahora, división del trabajo, ¿me comprendés? Sí. Ahora, en el caso de los políticos eso no les gusta. A ellos no les gusta la mano invisible del mercado, les gusta la garra del Estado, la garra violenta y ladrona del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se manifiesta en déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen los políticos chorros? Se financian con deuda, es decir, le tiran el problema a las generaciones futuras, es decir, le hacen pagar la cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos y a gente que no nació, una inmoralidad. Pero Argentina, claro, como nunca arregla las cosas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Sí. Si vos mirás el caso de una vez que no se pueden endeudar más, ¿qué hacen? Emiten dinero. Cuando emiten dinero, genera inflación. Le sacamos 13,0 a la moneda. Ya le podríamos haber sacado 2. Vamos camino a sacarle 3. Por lo tanto, más, ¿no? Entonces,
Y cuando ya no les queda más remedio, ¿qué hacen? Suben los impuestos. Y en este modelo, vos arrancaste siendo el país más rico del mundo a inicio del siglo XX y hoy somos 140 al tipo de cambio paralelo. Y tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes, y la verdad que si seguimos así vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Y todavía no terminé con la parte monetaria, que es una reforma del sistema financiero y que a la postre nos permite eliminar el Banco Central. O sea, todo lo tratan de una locura, pero ahí la discusión de eliminar el Banco Central tiene 3 aristas. Tiene una arista moral, una arista técnica y una arista política. La arista moral es, ¿vos estás a favor del robo? Claro. Entonces, cuando vos entendés que el Banco Central es un mecanismo de estafa por el cual los políticos le roban a la gente, imprimiendo dinero para financiar el déficit, ahí tenés un tema moral. Obviamente parece que a muchos políticos les parece bien robarle a la gente. En mi caso, no. Después hay una discusión técnica si es posible hacerlo o no. Ahí están los trabajos de Emilio Campo, están los trabajos que nosotros hicimos en nuestro equipo, y la verdad es que sí se puede hacer. Es más, te lo voy a poner de una manera hasta violenta a los ojos de la gente de bien. Si vos tomás al tipo de cambio paralelo, la sumatoria de la base más las LELIQs puede andar en el orden de los 35.000 millones de dólares. Ahora, la basura de los políticos están dispuestos a aprobar un presupuesto con ese déficit para seguir con la joda de la política, pero no, por ejemplo, tomar esa deuda para terminar de una vez por todas con el problema de la inflación. Te das cuenta que ahí es donde aparece el problema moral y ahí aparece el problema político. El problema no es un problema técnico, es un problema que los políticos no quieren dejar de robar. Javier. De hecho, fíjate esto, este gobierno de delincuentes le robó a los argentinos en sus 3 primeros años 16 puntos del PBI, algo así como 5.3 del PBI por año. Es decir, entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año nos roban con la inflación. ¿Alguien puede estar de acuerdo con eso? Yo no, pero el resto de la casta política y los economistas chantas, burros, que defienden esta estafa, bueno, digamos, que Dios y la patria se los demande. Javier, ¿qué es el peronismo y qué le hizo a la Argentina? El peronismo es la respuesta de la implementación de un sistema fascista en la década del 30. De hecho, digamos, Perón fue parte de ese mismo golpe. Y frente a ese régimen fascista que se impuso, el peronismo nació como una respuesta a esa locura. Y el problema es que cuando el peronismo llegó, en lugar de agarrar y volver a la economía de mercado, previo que fuera contaminada por los radicales a partir de Irigoyen, inventó, no sé, algo así como el helado caliente, ¿no? o el círculo cuadrado, y inventó, digamos, en lugar de ser el fascismo de 2 patas, un acuerdo entre los empresarios chorros, prebendarios, y los políticos ladrones. Bueno, sumó una pata más y armó el fascismo de 3 patas. A la luz de los hechos fue un fracaso. Sí, y ahora avanzamos en el tiempo. Imagínate que no sé quién es Cristina Kirchner. ¿Cómo me la presentarías? La chorra. ¿Crees que fue lo peor que le pasó al país? Sí, porque el peronismo hizo mucho daño en esta construcción del fascismo de 3 patas, con muchísimos excesos. Y el kirchnerismo vino y los perfeccionó. ¿Cómo considerás que cierra su mandato Alberto Fernández? La verdad que es un gobierno deplorable. O sea, con lo cual está cabeza a cabeza con el impresentable de Alfonsín. ¿Qué representa para vos la figura de Mauricio Macri? Alguien que lo intentó y no pudo porque estaba rodeado de impresentables como son los radicales, la coalición cívica y las palomitas del PRO. Te voy a nombrar 2 personas y quiero que me digas lo primero que se te viene a la cabeza de ambos.
Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich es una persona que a mí nunca me mintió. Y Larreta es el ser más siniestro que existe en la política. ¿Arreglarías con Patricia si rompen juntos? Yo una de las cosas que dije es que si quieren la confluencia de sectores duros y que tenemos una visión alineada con las ideas de la libertad, yo no tengo problema. O sea, lo que yo no me puedo mezclar es con los eternos perdedores y decadentes de los radichetongos, la coalición cívica y, o sea, la coalición cínica y, digamos, las palomitas. Porque en realidad no son muy distintos al kirchnerismo. Son bastante parecidos. Lo que pasa son iguales, pero piensan igual. Pero la diferencia es que tienen buenos modales y son mucho más cobardes. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando este gobierno de impresentables manda a controlar los precios con la patota sindical, la crítica de Juntos por el Cambio fue que no tenían que hacerlo de esa manera, que tendrían que mandar la fuerza de seguridad. Claro. No, o sea, estás violentando el derecho de propiedad. Uno lo haces con mecanismos ilegales y el otro, en realidad, es un mecanismo legal, pero es ilegítimo. ¿Me entendés? Que sienten el mismo desprecio por el sistema capitalista. ¿O acaso de quién fue la ley de góndola? De la señora Carrió, a instancias de su niño mimado, Prat Guy, el campeón del gradualismo que le rompió el gobierno a Macri. Javier, ahora para cerrar te voy a hacer 3 preguntas, más que nada en un plano personal. Imagínate que perdés las elecciones. ¿Qué harías? ¿Seguirías con la política o das un paso al costado? No, es que yo creo que, a ver, si nosotros en las elecciones no nos tocara llegar a la presidencia, nosotros vamos a tener un bloque de diputados muy importantes. A mí me quedan todavía 2 años más, claro, de mandato como diputado, lo cual lo voy a cumplir. Y una vez que, digamos, se da esa situación, si mi tiempo en la política se terminó, me voy. ¿Cuál es el problema? O sea, y yo lo dije, cuando mi tiempo en la política se termine, me voy a dedicar a estar con mis hijitos de 4 patas, a seguir viviendo de dar charlas, conferencias, ¿me entendés? Y a estudiar la Torá. Listo, basta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que pasar para que Javier Milei esté realizado? Yo soy una persona que vivo consistente con mis preferencias. Yo me podría morir mañana y no tendría nada que arrepentirme porque vivo consistentemente conmigo mismo. ¿Sos feliz? Absolutamente. De hecho, el protector de pantalla de mi computadora dice ANTF. La alegría no tiene fin. Muchas gracias, Javier. Gracias, Ignacio. Pero bueno, liberales libertarios, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no te olvides de comentar, de darle me gusta al video y por favor de comentar. Quiero saber tu opinión, ¿te gustó o no? A mí la verdad que me parece que fue alta entrevista. El entrevistador no lo conozco, se ve que es alguien nuevo y la verdad que, loco, te aplaudo, hermano. Qué buena entrevista que te mandaste. Muy, muy buena. Admiración total por el loco porque supo tocar temas que no suelen preguntarle en la televisión. Y me saco el sombrero. Alta entrevista. Pero bueno, liberales libertarios, me retiro porque mañana me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Ya estoy hinchado los huevos, no quiero más agarrar la pala. Estoy cansado. Una gana de ser hijo de Cristina. Una gana de estar todo el día como Máximo en la Play. Joda, papá. Acá me encanta laburar, me encanta agarrar la pala. Y además creo que la otra vuelta, ayer estábamos en stream y uno preguntó, che, loco, ¿qué opinas de la depresión, Fran? Y yo le dije, y la depresión es no tener la mente distraída. Personalmente creo que cuando vos trabajás, cuando vos te esforzás, cuando todos los días tenés un propósito de vida y no tenés las cosas fáciles, no caes en depresión. Para no tener depresión,
creo yo personalmente que tenés que actuar, tenés que trabajar, tenés que tener la mente ocupada y tener proyectos de vida, pensar qué vas a hacer, si querés hacer A, querés hacer B, querés ser doctor, bueno, metete en la universidad y estudiá. Querés hacer B, metete y estudiá y esforzate, porque nada en la vida es fácil. Yo, por ejemplo, no me gusta el campo, soy sincero con ustedes, no me gusta el campo. Pero lo tengo que hacer porque estoy con mis viejos, estoy con mi familia, mi abuela tiene 90 años y tiene que seguir trabajando. Y si yo me voy, le falta alguien más. Y en el campo que nosotros tenemos trabaja mi papá, mi tío, mi tía, mi tío, yo, mi mamá, mis primos y nadie más. Entonces, somos pocos, no tenemos gente trabajando. Entonces, entre nosotros nos cuidamos y estamos todo el día juntos. Entonces, también ese confort a mí me gusta. Y por eso no me voy. Y además porque estoy con mi familia, que es lo más hermoso que hay. Así que bueno, liberales libertarios, gracias por ver. No se olviden de comentar. Y bueno, papá, nos vemos a la próxima. Nos vemos, guacho.